Incoterm. El objetivo principal es facilitar las operaciones de comercio exterior, así como establecer un conjunto de términos y reglas de carácter facultativo que establecen los derechos y las obligaciones tanto del vendedor como del comprador en las transacciones comerciales internacionales, por lo que se pueden utilizar en cotizaciones, pedidos y contratos de compraventa internacional. Grupo E. Entrega directa salida. Ex-Works. EXW. Todo tipo de transporte. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también puede usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Es adecuada para el comercio nacional. En fábrica, significa que el vendedor realiza la entrega cuando pone la mercancía a disposición del comprador en las instalaciones del vendedor o en otro lugar designado, es decir, taller, fábrica, almacén, etc. El vendedor no tiene que cargar la mercancía en ningún vehículo de recogida, ni tiene que despacharla para la exportación, cuando tal despacho sea aplicable. Es muy recomendable que las partes especifiquen tan claramente como sea posible el punto en el lugar de entrega designado, puesto que los costos y riesgos hasta dicho punto son acordados, si lo hay, en el lugar de entrega designado. Responsabilidad del comprador. Recoger la mercancía en el local del vendedor. Contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino. Efectuar el despacho de exportación e importación. Mínima obligación para el vendedor. Grupo F. Free. Dentro y cargado en el transporte que lo llevará al comprador, pero sin pagar el flete internacional. Este Incoterm se usa para cotizaciones entregando a puertos de salida, terrestres, marítimos o aéreos en el país del vendedor. Free Carrier, FCA, libre transportista, lugar convenido. Tipo de transporte, todo tipo de transporte, excepto marítimo. Esta regla puede utilizarse con independencia del modo de transporte seleccionado y también usarse cuando se emplea más de un modo de transporte. Franco porteador. Significa que la empresa vendedora entrega la mercancía al porteador o a otra persona designada por la empresa compradora en las instalaciones de la empresa vendedora o en otro lugar designado. Es muy recomendable que las partes especifiquen claramente, como sea posible, el punto en el lugar de entrega designado, ya que el riesgo se transmite al comprador en dicho punto. Si la intención de las partes es entregar la mercancía en las instalaciones como el lugar de entrega designada. Por otra parte, si tiene la intención de que la mercancía se entregue en otro lugar, debe de identificar un lugar de entrega específico diferente. FCA exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación, cuando sea aplicable. Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despacharla para la importación, pagar ningún derecho de importación o llevar a cabo ningún trámite aduanero de importación. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Elegir modo de transporte y transportista. Soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo de ella en el lugar convenido. Free Alongside Ship. FAS. Libre al costado del buque, puerto de carga convenido. El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido, esto es, al lado del barco. El Incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa, porque se deposita en terminales de puerto especializados, que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación. El Incoterm FAS solo se utiliza para transportes de barco, ya sea marítimo o fluvial. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía a un costado del buque en el puerto marítimo de embarque y con el despacho de exportación ya efectuado. No incluye subirla a bordo del buque. En ese lugar termina la responsabilidad del vendedor sobre daños o pérdida de mercancía. Cuando la mercancía se entrega a la terminal de contenedores o de carga del puerto de embarque, se considera que se transfirió riesgo al comprador. Obligaciones del comprador. Elegir empresa naviera y dar nombre del buque al vendedor.
Pagar flete y soportar el riesgo de la mercancía desde el vendedor de entrega al costado del buque. Free on board, libre a bordo, puerto de carga convenido, tipo de transporte marítimo. El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El vendedor contrata el transporte a través de un transitorio o un consignatorio, pero el coste del transporte lo asume el comprador. El helicóptero FOB es uno de los más usados en el comercio internacional. Se debe utilizar para carga general de mercancías, no utiliza para granel. El helicóptero FOB se utiliza exclusivamente para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de embarque convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Designar y reservar el buque. Correr con los gastos y riesgos inherentes a la mercancía desde que traspasa la borda del buque. Grupo C. Entrega indirecta con pago de transporte principal. Cost and freight. Coste y flete al puerto de destino convenido. Tipo de transporte marítimo. Obligaciones del vendedor. Contratar el buque, siendo por su cuenta el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Soportar cualquier gasto adicional y riesgo de pérdida o deterioro y su reclamación y seguimiento desde que la mercancía traspasa la borda del buque en el puerto de embarque. Carriage Page 2, CPT. Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. Tipo de transporte. Todo tipo de transporte. Para utilizar marítimo tiene que combinarse con cualquier otro. Obligaciones del vendedor. Contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Obligaciones del comprador. Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en tráfico, carga, descarga, etc. Cost, Insurance and Freight, CIF. Coste, seguro y flete. Puerto de destino convenido. Tipo de transporte, marítimos. Obligaciones del vendedor. Contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Suscribir una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. Obligaciones del comprador. Aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja a riesgo del comprador, quien es el beneficiario de la póliza por designación directa o por el carácter transferible de la misma. Carriage and Insurance Paid to, CIP. Transporte y seguros pagados hasta el lugar de destino convenido. Tipo de transporte, todo tipo de transporte. Obligaciones del vendedor. Contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte por un importe mínimo del 110% de su valor. Obligaciones del comprador. Soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en el tráfico, carga, descarga, etc. Grupo D. Delivered. Entregado en destino del país comprador, con gastos dentro del país del destino final. Entrega directa en la llegada. DAT. Entrega en terminal, lugar de destino convenido. Tipo de transporte, todo tipo de transporte, inclusive multimodal. Obligaciones del vendedor. Realizar la entrega cuando la mercancía, una vez descargada del medio de transporte de llegada, se pone a disposición del comprador en la terminal designada en el puerto o lugar de destino acordados. Terminal incluye cualquier lugar cubierto o no, muelle, almacén o terminal de carretera, ferroviaria o aérea. Correr con todos los riesgos que implica llevar la mercancía hasta la terminal. Obligaciones del comprador. El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado tal como se previó. DAP. Delivered at Terminal. Entregado en terminal. Puerto de destino convenido. Tipo de transporte. Todo tipo de transporte. Obligaciones del vendedor. Entregada en lugar significa que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone a disposición del comprador en el medio de transporte. De llegada preparada para descarga en el lugar de destino designado. Vendedor contrata y paga el transporte hasta el lugar de destino designado.
Vendedor corre con los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía hasta que se haya entregado en el punto acordado. Obligaciones del comprador. Correr con el riesgo de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que se haya entregado en el punto acordado. DDP, Delivered Duty Paid, entregado de derechos pagados, lugar de destino convenido. Tipo de transporte, todo tipo de transporte. Obligaciones del vendedor. Entregar la mercancía, por su cuenta, a disposición del comprador en el lugar de destino convenido en el país del importador, incluidas las maniobras de descarga. Efectuar el despacho de exportación o importación de la mercancía. Representa la máxima obligación para el vendedor. Obligaciones del comprador. Soportar los riesgos y gastos que ocurran después de recibida la mercancía en el lugar convenido.